yo no puedo grabar, dice, pregúntele permiso al anfitrión, o sea que alguien Que la hagan por ahí. Dayana, coanfitriona. entonces puedes grabar también. ¿En dónde se graba? Arriba hay como o sea, ahí te sale para grabar. No sé si has visto la imagencita. Sí le Es sale. más fácil dejando de proyectar. Y podrías dejar de compartir y después recordar, Y grabar. también, Ya. Hola, ¿qué pasó? Ya. Ya. ¿Ya se está grabando? Sí, vamos, siga. La segunda diapositiva. Siguiente. La anterior. Esa. Ya, entonces fisiológicamente existe una escasa cantidad de líquido pleural. Esta es de 5 a 10 ml en cada hemitórax y se denomina derrame pleural a la acumulación de líquido en el espacio pleural mayor a esa cantidad. Siguiente. Ya, el líquido pleural normal de cantidad es escaso, 10 micrones entre pleuras, tiene proteínas de 1 a 2 gramos sobre 100 ml de líquido pleural, hay menor del 50% de proteínas y LDH comparado al plasma, tiene glucosa a una concentración similar al suero y tiene un pH de 7.6. Ya, yo pregunto, Adriana Prieto. Adriana Prieto. dígame, doctora. Lo que ella dijo está bien, el pH 7.6, proteínas bajitas, glucosa normal. Ese líquido de ahí, si yo hago un estudio, la verdad, ese líquido me podría corresponder a un trasudado, porque significa que no hay inflamación, sino que solo es por un cambio de las presiones, pero el problema no es de la pleura, sino de todo el organismo. Yo decía causas de trasudado, que pregunté y ya me dijeron, pero vuelvo a preguntar, causas de trasudado. Puede ser síndrome nefrótico, ¿Qué más? hipoaluminemia. Bien. Hipoluminemia, síndrome de insuficiencia cardíaca. Pregunto yo, al trasudado, ¿lo punzo o no lo punzo? No, porque hay que tratar una patología que es de otra enfermedad asociada. Entonces, lo que hay que hacer es tratar la otra enfermedad para que el líquido disminuya. Y en general, cuando son por aumento de las presiones hidrostáticas, ¿con qué lo tengo que tratar yo y mi chilena? ¿Con qué? No escuché, doctor. ¿Con qué cree que tengo que tratar este trasudado que es por aumento de las presiones? Hay líquido en la pleura, pero no porque haya una patología inflamatoria, sino porque aumentó por algún motivo las presiones a nivel hidrostático, el corazón funciona mal. ¿Con qué yo tendría que manejar esto? ¿Con algún diurético? No. Claro, porque se acumula porque además de otras cosas es un diurético. Entonces, si yo pongo un estudio trasudado, vamos a encontrar más o menos eso, glucosa igual al plasma, proteínas menos de 3 gramos por mililitro, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Alguna vez punzamos, ¿no verdad? Y el líquido es como agua de la llave. Uno abre y es agua, como agua líquido. Realmente solamente viendo lo sabíamos que era trasudado. Siga, siga. Ya, entonces la fisiopatología pleural. En condiciones normales existe una pequeña cantidad de líquido en el espacio pleural, que es un ultrafiltrado del plasma en cuanto a su composición. Las dos mucosas actúan como membranas semipermeables de tal forma que la concentración de pequeñas moléculas es similar en el líquido pleural y en el plasma, mientras que la concentración de las macromoléculas es considerablemente menor que en el plasma.
Y en condiciones normales se produce una entrada continua de líquido a la cavidad pleural que se va reabsorbiendo al mismo ritmo y no en cantidades elevadas. Siguiente. Los mecanismos de producción del derrame pleural. El aumento de la presión hidrostática, como en la insuficiencia cardíaca, el descenso de la presión oncótica, como en la cirrosis. Va a haber un aumento de la presión negativa del espacio de la pleura, como en la telectasia. Aumento de la permeabilidad capilar, como en las infecciones o cánceres. La alteración del drenaje linfático en los linfomas y el paso de líquido desde la cavidad peritoneal, como en las ascitis. Ya, la clasificación del derrame pleural, tenemos los exudados y trasudados. Los exudados son unilaterales, mientras que los trasudados son bilaterales. El exudado se desarrolla cuando la superficie pleural o la permeabilidad capilar local está afectada, y en cambio el trasudado ocurre cuando el balance de las fuerzas hidrostáticas son alteradas a favor de la acumulación de líquido pleural. Listo, hasta eso creo que se entiende fácilmente. Listo, sigamos. Ya, entonces aquí vamos a ver la etiología de los exudados y los trasudados. Igual más adelante van a continuar hablando de esto. Ya, listo, sigamos, sigamos. ¿Lo digo o no? Sí, Ah, ya. causas. Los exudados son aquellos que se producen a causa de un daño directo en la pleura, que es lo que ustedes decían antes, ya sea por neoplasias, infecciones, tromboembolismo pulmonar, enfermedades gastrointestinales, entre otros. Y los trasudados, en cambio, son No, aquellos... a ver, ¿Leo eso todo? siga Ah, ya. todo, Ya, entonces, por decir, en las neoplasias pueden ser por No, tumores, no. A ver, solo lo principal. neoplasia ya dijo, infección, tromboembolia, Tromboembolismo enfermedades pulmonar, gastrointestinales, ¿qué enfermedades más? ginecobstétricas, ¿Qué más? enfermedades reumatológicas, ¿Qué por más? drogas, por un ¿Qué más? hemotórax, un kilotórax o misceláneas. ¿Qué es kilotórax? Es la acumulación de kilos, Está bien, de linfa. Está de bien. linfa en el tórax. Es Y el hemo es o de sea, sangre. eso es como un capítulo un poquito aparte, que hay que tenerlo claro, cómo lo diagnostico. Pregunta del examen sería ese. ¿Cómo diagnostico el kilotórax? Ya. Entonces las causas de exudados son muchas, producen inflamación, tumores, infección, ¿no es verdad? Enfermedades del tubo digestivo, la enfermedad del colágeno, realmente muchas drogas, traumatismos, tromboembolia, listo. Y los trasudados que hemos venido hablando ya ustedes saben. Siguiente, vamos. Gracias. Ya, ahora de acuerdo a la evaluación del paciente con derrame pleural, aquí vamos a hacer la anamnesis, donde el paciente va a referir los signos y síntomas, entre ellos los más característicos es la disnea, donde el paciente va a aumentar la disnea cuando el paciente esté en decúbito contralateral del derrame. Asimismo va a presentar tos seca por la irritación de las pleuras, y el dolor pleurítico, que se va a reflejar en la pared torácica, y si el daño está en el centro del diafragma, puede referir el dolor ya sea hacia el hombro o el cuello. En cuanto a la exploración... Inespecífico. A veces, doctora, me duele toda la espalda, me duele hasta el cuello del determinado lado. O sea, tener presente, yo siempre digo dolor pleural, auscultar y después la auscultación de radiografía de tórax. Siga. Ya, en la exploración física va a haber una disminución de la transmisión de las vibraciones vocales, va a haber matidez a la percusión, una abolición en la ventilación en la zona afecta y un roce o un soplo en el límite superior del derrame. Para nosotros poder diagnosticar este derrame, se lo puede hacer por las pruebas de imagenología, ya sea una radiografía X, donde vamos a observar un borramiento costofrénico, opacidades en las fases. Señálelo. ¿Sí pueden ver? Ya. ¿Los compañeros ven o no ven? También otro de los signos es el signo del menisco pleural, donde va a haber una concavidad hacia la parte de arriba. Vamos. Ya, también tenemos la tomografía, que nos permite visualizar
cuando hay menos cantidades de líquido a comparación de la radiografía. Y en la ecografía nos permite tener un valor, o sea, un volumen más exacto de qué tanto de líquido hay en este derrame. Y también puede haber derrame por las fisuras como vemos en la imagen de abajo. Ya, una vez que tenemos el derrame pleural, hacemos el diagnóstico ya sea por la radiografía, ecografía o tomografía. Si en caso observamos este derrame, vemos si es un derrame trasudado, si tiene el paciente una falla cardíaca congestiva, entonces vamos a ver si tiene una falla cardíaca congestiva o que si es trasudado, vemos si el derrame es asimétrico, si hay dolor torácico o fiebre. Si en caso está presente esto, se realiza una toracocentesis, pero si no, no se realiza una toracocentesis y se da el tratamiento de base de la enfermedad, ya sea diuréticos, y si en caso persiste este derrame más de 3 días, se realiza la toracocentesis. A ver, ahí no lo entendí. ¿Cómo? Ya, una vez que haya el derrame, tenemos que darnos cuenta si es trasudado o exudado. Si tiene una falla cardíaca o si sabemos si es por cirrosis, no hacemos una toracocentesis. Ya, pero aquí en este cuadro mencionaba que si el derrame es asimétrico, si hay dolor torácico o presenta fiebre, sí se podía hacer la toracocentesis. Y si no, se da el tratamiento base de la enfermedad, ya sea diuréticos. Pero si el derrame persiste... Un ratito. Ahí, la anterior, que estaba yo tratando de sacar unas imágenes para mostrarle. Ya, primero, radiografía de tórax, ¿no es verdad? En la radiografía de tórax yo puedo encontrar la típica imagen que hemos visto. Pónganse la anterior. ¿Sí ven? La típica imagen que borra el ángulo con esa curva, derrame pleural, no tengo duda, solo con eso puedo punzarlo. Ahora, la compañera misma puso, pónganse otra imagen. ¿Sí ven esa radiografía de abajo? ¿La ven o no? Sí, doctora. Miren que esa radiografía, uno con eso no diría derrame tan fácil. Eso es medio difícil para decir derrame. A eso a veces lo llamamos el tumor fantasma, el líquido que se mete entre las dos cisuras, la cisura mayor será, y hace como una imagen radiopaca hiperdensa. Cuando yo tengo dudas, tengo que hacer otro examen. Primer examen, antes de que le ataque, una ecografía de tórax. Es muy sensible, barato y lo encuentro en cualquier lado. Radiografía, tengo duda, ecografía de tórax. Me permite cuantificar, me permite medir, me permite ver si hay fibrina, si hay depósito. A veces el derrame se empieza como a compactar. Entonces está bien. Cuando tengo otra duda, tomografía de tórax, la ventana mediastínica, lo que vio la compañera. Radiografía de tórax, con la imagen anterior me alcanza, no haría nada más. Si quiero saber cuánta cantidad de líquido tiene, si está tabicado, si tiene fibrina, ecografía. Igual, tengo más dudas, tomografía de tórax, muy sensible para ver derrame. Ahora, Dayana, si yo sé que el paciente tiene insuficiencia renal, está bien, no le hago nada, manejo la causa. Si yo que tiene ICC, no le hago nada, manejo la causa. De ahí, el resto de cosas que no sé, tengo que punzarlo porque no sé cuál es la causa. Nunca sabré cuál es la causa. Claro, entonces tenemos otros pacientes con pancreatitis que hacen derrame. Jocelyn Negrete, ¿lo punzo o no lo punzo? Jocelyn. ¿Lo punzo o no lo punzo? Darling Maruri, ¿lo punzo o no lo punzo? Deje No, compartir. doctora. ¿Cómo? No, doctora, Bien, ¿por qué no lo punzo? Está bien, ¿por qué no lo punzo? Está bien. porque es el problema pancreático. O sea, Hay aumento de la presión. no, no es estudiada. Cada intervención que yo en medicina es porque voy a obtener algo. O sea, si yo hago algo con un paciente, que puedo ser yo o estar de paciente, es porque voy a obtener un resultado. Si yo tengo una pancreatitis que sé que me da derrame pleural izquierdo,
No lo punzo porque sé que esa inflamación es por el derrame. Pero ese derrame es exudado. Ahora, generalmente los pacientes que tienen peritonitis, después que lo operan, forman derrame, nos llaman. Pero los procesos inflamatorios del abdomen pueden dar derrame. Hasta ahí no lo punzo. Pero si ese mismo paciente van 10 días y el líquido sigue aumentando, tengo que punzarlo porque no sé qué es. O sea, en medicina todo es así. Si yo no tengo nada con una acción, entonces no invado a mi paciente. El espacio pleural es estéril. Cada vez que yo lo punzo puedo meter bacterias. Entonces, bueno, es medio como en la vida. Cada cosa que yo hago tiene que ser por algo. Estudio para graduarme. O sea, trabajo, bueno, porque tenemos que trabajar y si no, no podemos mantener una serie de cosas. Entonces, cada cosa es por algo. Y en medicina es, si yo sé que tiene pancreatitis y un derrame pequeño, no, me espero. La mayoría de las veces solo el paciente viene con derrame. Y entonces yo no sabré la causa. Por eso yo digo, todo derrame pleural lo punzo, a excepción que sea un exudado. Me faltó, o a excepción que sea una pancreatitis, entonces yo me espero un ratito y veo. Si el derrame sigue aumentando, lo punzo. Es más, insuficiencias renales que tienen derrame después de hacerle diálisis de 3 meses, lo tengo que punzar porque tenemos insuficiencia renal más tuberculosis. Entonces, lo que pasa es que el derrame debería desaparecer con el manejo de la causa. Si es por insuficiencia renal, le hago diálisis, tiene que desaparecer. Si no desaparece, lo tengo que punzar porque los pacientes pueden tener dos cosas. Listo, sigamos allá. Eso, sigamos. Ya, y bueno, entonces, si no sabemos la causa, realizamos la toracocentesis. ¿Pero qué es la toracocentesis? Es un procedimiento que nos permite extraer el líquido para estudiarlo, pero como todo procedimiento va a tener sus contraindicaciones y sus complicaciones. Entre las contraindicaciones tenemos que no se puede realizarlo en caso de que el derrame sea escaso, ya sea menos de 1 centímetro entre la línea del derrame y la pared. También en pacientes que presenten trastorno de la coagulación o falta de cooperación del paciente. Y entre las complicaciones tenemos un cuadro vagal, neumotoras, un hemotoras o la punción de algún órgano abdominal e infección o un edema ex vacuo. Ya, pero ¿para qué realizamos la toracocentesis? Una de las funciones de la toracocentesis es que nos va a ayudar a identificar de un derrame trasudado y un exudado. Si, para eso se crearon los criterios del Light, que esto nos permite... De memoria, saberse los criterios del Light. Diga cuáles son. Si el paciente presenta uno de los criterios, vamos a decir que es un exudado. Tenemos la relación de proteínas líquido pleural sérica que sea mayor a 0.5. Lactato deshidrogenasa de líquido pleural sérica que sea mayor a 0.6 y el nivel de lactato deshidrogenasa en líquido pleural que sea mayor a 2/3 del límite superior normal en suero. A ver, ¿cómo me dijo? Repitámoslo de nuevo, la relación proteínas líquido pleural sobre séricas, ¿cuánto debe ser? Mayor a 0.5. La relación de LDH pleural sobre sérico, ¿cuánto debe ser? Mayor a 0.6. ¿Y el nivel solo de LDH cuál debería ser? Mayor a 2/3 del límite superior normal en suero. Listo, si tenemos generalmente 250, puede ser 200. Con eso, yo con cualquiera de las tres digo que es exudado seguro. Siguiente, vamos. Ya. También hay otros criterios que también nos permite ayudar a identificar un exudado o un trasudado. Bueno, ya habíamos mencionado el LDH, que en trasudado va a ser menos del 45%, en exudado va a ser mayor al 45%. También otro criterio es el colesterol. Si es menos o igual al 45 miligramos por decilitro, es trasudado. Y si es mayor a 45 miligramos por decilitro, es exudado. Y ya como habíamos mencionado los criterios de Light, las proteínas y la relación de las proteínas séricas con el líquido pleural. Ya. Una vez que realizamos la toracocentesis, podemos también hacer otros tipos de análisis. Uno de ellos tenemos el aspecto macroscópico, cuando el color. Si es de color transparente, ceroso o amarillo claro, vamos a pensar en un trasudado, que puede ser
una cardiopatía, una hepatopatía, una nefropatía o el urinotórax. Pero tiene un olor amoníaco. Un ratito. Sí, el trasudado, yo decía un día lo vimos blanco como agua de la llave o puede ser amarillo claro. Pero si no, también la mayoría de los exudados son amarillo claro. Yo digo así, como el color de orina, la mayoría de los exudados. O sea que uno tener pendiente que paciente lo puso amarillo claro, tengo que mandarlo a estudiar. Segundo, hemorrágico hay 3 causas. Yo le digo, la principal es tumoración. Cuando yo puse líquido y me sale sangre, la principal causa es tumor. Dígame las otras. Ya puede ser por cirugía o por un traumatismo o embolia pulmonar. Principal Ya también, causa de un ratito, de un hemotórax. ¿Cuál dije, Brittany Cuadra, principal causa de un hemotórax? Hemotórax es sangre en la pleura. Tumoración. Tumor, una neoplasia, listo. Puede ser también tromboembolia o politraumatismo. Sigue usted, purulento. ya purulento, turbio o color marrón, vamos a pensar que es infeccioso, un empiema o una rotura esofágica. Si tiene un olor pútrido, puedo pensar en un empiema por anaerobios, y si es lechoso, puede ser un quilotórax o un pseudoquilotórax. O sea, si ven el color que tiene la compañera ahí. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, doctora. Gracias. ¿Qué color es, pues? Dayana Arévalo, ¿qué color es el que tiene la compañera ahí? Es como amarillo, clarito. No, ese no es amarillo claro, eso no, eso parece leche condensada, ¿o no? Sí, pero no, se ve algo amarillo. Ya, pero yo pregunto, ¿eso parece leche condensada o no? Sí, sí parece eso. El resto, ¿parece leche condensada o Sí, no? sí parece. Sí, doctora. Gracias. Ya, eso puede ser dos cosas, o empiema o quilotórax. Mírenlo bien. Claro, el empiema tiene un olor medio purulento, dice pútrido, ¿está bien? Y uno tiene que saber si el paciente está febril, empiema. Pero si el paciente lo vemos bien, eso de ahí es un quilotórax. Pregunta de examen. Causa de quilotórax y qué es lo que me evidencia que es quilotórax. Ya vamos a ver, sigue, siguiente. Ya, también podemos hacer un estudio bioquímico. Aquí vamos a analizar las proteínas, como ya habíamos mencionado. Si están aumentadas, van a ser exudados. También el LDH, lo mismo, cuando está aumentada. Solo lea lo que pedimos. Proteína, ¿qué más? La glucosa, el pH, la adenosina desaminasa, las lisosimas, el interferón gamma, los triglicéridos, el colesterol, la amilasa y la creatinina. Y Ya, también entonces, un ratito, desde ahí, todo paciente, deje de compartir un ratito. Ya. Gracias. Todo paciente, yo digo a todo derrame pleural lo puso, a menos a excepción de los trasudados. Cada vez que lo puso, mando a estudiar, porque no lo puso porque, ¿qué? Lo puso, saco líquido y mando a estudiar siempre. Siempre pido los bioquímicos, que tiene glucosa, tiene proteínas, tiene amilasa, tiene LDH, tiene colesterol, tiene proteínas, y con eso saco los criterios del light. También cada vez que punzo mando a estudiar para fórmula diferencial, o sea, cuántos glóbulos rojos, cuántos neutrófilos, cuántos linfocitos. Siempre, siempre. No hagan como los internos que punzan y botan el líquido. Siempre tengo que pedir cultivo para bacterias. Siempre. Siempre tengo que pedir directo para tuberculosis. Si puedo, cultivo para tuberculosis. Siempre. Siempre tengo que pedir ADA, adenosina siempre. Y siempre tengo que pedir células malignas que investiguen, siempre. Eso siempre. Bioquímico, fórmula diferencial, adenosina aminasa, cultivo para bacterias, directo para tuberculosis, cultivo para tuberculosis, y los bioquímicos. Claro, está bien, sospecho es cáncer, marcadores tumorales. Sospecho que tiene una colagenopatía, Ana, la compañera dijo anti-DNA. Pero lo que le dije es de básico siempre. Siguiente, vamos.
Listo, sigamos. Ya también podemos realizar el estudio inmunológico, que son los anticuerpos sanos, para pensar en una pleuritis lúpica o el factor reumatoide para pensar en una pleuritis reumatoide. Listo, sigamos. Ay. Ya, como la doctora misma mencionaba, también vamos a analizar las células. Entre ellos tenemos los leucocitos, los neutrófilos, linfocitos, también las células mesoteliales, células neoplásicas, eritrocitos. Ya, ahí nos quedamos. Escucha un ratito. Y estudio microbiológico, pedimos cultivo, vaciloscopía, tensión de gran y antígeno. Está bien. Biopsia pleural, dígame. Ya, la realizamos en la biopsia pleural cuando nosotros tenemos en mente que puede ser el derrame sea de etiología tuberculosa. O también cuando no tenemos a la disposición la toracoscopía para nosotros pensar en un proceso maligno. También la biopsia está contraindicada en derrame paraneumónico complicado, No, también ya les en digo, empiema. siga otra diapo, siga. Ya, y aquí está un resumen del mismo del diagnóstico para realizar la toracocentesis, si es exudado, si tenemos una etiología conocida, y en caso de haber una gran cantidad de líquido, se debe evacuar este líquido y el tubo de drenaje debe ser grueso en empiema, en motoras y quilotoras, y fino en metaneumónico y complicado y en derrame pleural masivo. En caso de tener una etiología desconocida, podemos realizar un ATAC. También podemos realizar una biopsia pleural en pacientes que tengan menos de 40 años y que estemos sospechando que el paciente presente tuberculosis. Ya. Puede realizarse una toracoscopía en pacientes mayores de 40 años que presenten un derrame pleural masivo y que sea serohemático, o sea, que lo veamos de color rojo, como lo había mencionado la doctora. Y una broncoscopía en caso de adenopatía. Ya, sigue, tiene razón. Ya, déjame compartir un ratito. Yo decía, todo paciente con derrame pleural, Patricia López, todo paciente con derrame pleural, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dick Jiménez, todo paciente con derrame pleural, ¿qué es lo que tengo que hacer? Toracocentesis. Toracocentesis. ¿Y para qué hago la toracocentesis, Edith? ¿Para qué lo punzo? Para poder saber si es un trasudado o un exudado. ¿Para poder qué? Poder comprobar si es un trasudado o un exudado. Claro, y para poder un poco saber la causa. Entonces, yo decía, ¿qué le pido a todo paciente con derrame? Fórmula diferencial, glóbulos rojos, ahí ya viene glóbulos rojos, leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, siempre. Ojo, síganme, si tiene linfocitosis me voy para tuberculosis o para linfoma. Si tiene neutrófilos altos me voy para infección. Claro, si tiene glóbulos rojos altos, el paciente tiene está en un líquido medio hemático. Luego de ahí siempre bioquímico. Bioquímico viene de glucosa, LDH, proteínas, colesterol, amilasa, a veces urea y creatinina. ¿Por qué? Para tener una idea, para hacer los criterios de LAGE. Con eso me digo, ¿exudado o trasudado? Luego, cada vez que punzo, de una vez mando a estudiar todo, mando examen para tuberculosis, cultivo para tuberculosis, porque es una causa muy frecuente de derrame. Mando a estudiar cultivo para bacterias, tensión de Gran, y siempre mando a estudiar células neoplásicas. Hasta ahí. Si con eso a mí me alcanza para decir tuberculosis pleural, doy tratamiento, no biopsiamos ahí. O sea, entonces el paciente tiene que tener contacto con tuberculosis, ser paciente joven, haber tenido febrícula, lo punzo, sale el líquido amarillo clarito, tengo un adenosín de aminasa alto, tengo linfocitosis, tengo glucosa baja, es un exudado y el examen de esputo puede ser que me venga positivo, pero puede ser que me venga negativo, no importa. Pero yo digo, tengo factor epidemiológico y tengo un examen que me da para TB, tratamiento. Cosa distinta si yo tengo un examen de líquido pleural que no tengo linfocitos, que tengo glucosa normal, que tengo un LH de 1500, ahí sí, uy, este paciente, cuidado ser un cáncer, ahí tengo que biopsiarlo. O sea, biopsio todo lo que no sé qué es. Pero obvio, tendré que tratar de saber qué es. O sea, todo lo que no sé qué es, yo tengo que biopsiar para que no se me pase un cáncer. Que es lo más importante. Listo, siguiente.
¿Sí se me escucha bien? Sí, sí, vamos, la otra Ya. diapositiva. Derrame pleural paraneumónico. Este de aquí se va a vincular más que todo a neumonía bacteriana, accesos pulmonares o bronquiectasias como tal. Siempre hay que tener en cuenta, algo súper importante que hay que tener en cuenta es que todo paciente con neumonía puede tener la posibilidad de desarrollar un derrame pleural. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si es que se exacerba, tenemos que a 20-57%, como vemos ahí, de las neumonías bacterianas se acompañan de un derrame pleural paraneumónico. Es Tenemos muy que frecuente, siga. Sí, se presenta con más frecuencia en los dos extremos de vida, es decir, en jóvenes o ya en adultos mayores como tal, y generalmente 2/3 de estos pacientes van a tener factores de riesgo. En estos casos, como están ahí, puede ser EPOC, cáncer de pulmón, tuberculosis previa, bronquiectasias, entre otros como tal. Entonces, en la fisiopatología, que es la figura que está a los lados, se pueden diferenciar, bueno, no se ve muy bien, pero se pueden diferenciar varios estadios, por así decirlo, que es la pleuritis seca, la exudativa como tal, la purulenta y la organizativa. Entonces Ya, vemos eso que tomo. Eso, ya le voy a poner ahorita, cerrando esto los artículos. La fase del derrame pleural paraneumónico. La neumonía generalmente puede cursar con derrame pleural paraneumónico o puede tener una infección a nivel de la pleura. Y cada vez que tiene una infección cursa con esas 4 fases. Siempre. Entonces, tener cuidado porque eso depende en qué momento está. Tiene ahí lo que tiene cada una de las fases. Eh, ¿cómo, doctora? O sea, que sintomatología, No, o sea, lo que encuentro en el líquido pleural es que yo le voy a tomar el líquido pleural de la tuberculosis, cómo está, el líquido pleural de la neumonía, cómo está, el líquido pleural del cáncer, cómo está. o sea, aquí se explica como tal, por ejemplo, en la fase, lo que más nos importa, por ejemplo, en la fase exudativa, tenemos que esto ya es seroso y el líquido pleural tiene un pH ya mayor a 7.2. Ya, eso es Eh, normal, escúcheme, eso es sí, normal. El paciente recién empieza aquí. Ahí probablemente tengo que investigar y dar tratamiento. La otra fase, la linfofibrino purulenta, ¿qué tiene? ya, entonces la fibrino purulenta puede ya el paciente estar turbio, tener el líquido turbio como tal o tener pus. Entonces ya el pH en este de aquí ya es menor. Como vemos, no se puede señalar, pero como vemos aquí, hay un cuadrito que está casi en medio de la imagen que dice pH disminuido, glucosa disminuido y LDH aumentada. O sea, que con eso yo puedo decir qué es. Ya podemos decir que el paciente tiene un derrame complicado ya tirando como a empiema como tal. Es empiema, pregunta de examen. ¿Cuándo un paciente, yo digo empiema plural? Cuando veo pus, cuando tengo pH menos de 7.2 o cuando crecen bacterias. Por ahí también dice que cuando la glucosa está menos de 40, pero cuando digo empiema plural, cuando tiene pus, cuando tiene bacterias, cuando tiene pH menos de 7.2. Deje de compartir un ratito. ¿Y por qué es importante saber, Melanie Rengifo, que tengo un empiema? Melanie. Doctora, ¿Por qué es importante saber que yo sospecho un empiema con pH medio de 7.2, con bacteria o con líquido purulento? porque de esa forma podría diferenciarlo, bueno, podría llegar a un diagnóstico diferencial. Está bien, pero ¿por qué más? ¿Por qué yo recalco? Lo que recalco es como que a veces digo, uy, Por el todo es tratamiento, importante. ¿Por qué? por el tratamiento. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Mm, Ángel Jaro, tratamiento del empiema Sería el pleural. drenaje, ¿Cuál? el drenaje del empiema. Perfecto, bien. Yo necesito saber con un empiema, porque si es un empiema tengo que drenarlo. Porque si yo no lo dreno, ese derrame pleural se consolida, se hace una gelatina, una masa adentro. Y ya no puedo ponerle un tubo para drenarlo. Eso es lo importante de la fase de Ronnie. Entonces, fibrina purulente y luego, siguiente, vamos. Vamos. Ya, entonces, y la última fase que se conoce como tal, bueno, Es la ya organizativa. sí, la fase organizativa como tal, y ya en este paciente ya, o sea, ya se ha condensado como tal y tiene ya, me parece que en esta fase ya tiene la paquipleuritis, entonces ya hay un engrosamiento bastante grande de
Eso, de tengo la que pleura. evitar que mi paciente tenga paquipleura, porque cada vez que tengo paquipleura hay que operarlo. Listo, siguiente, vamos, Ronnie. Vamos Ya, allá, Gérmenes. bueno, en la microbiología podemos decir que estos están en orden de mayor frecuencia, según estaba leyendo en el CEPAR. Gram positivos aeróbicos, tenemos por ejemplo los aeróbicos como los streptococos, el Milleri, el Streptococcus pneumoniae. También tenemos el Staphylococcus aureus, que es uno de los principales que está aquí. Tenemos que entre las neumonías intrahospitalarias, por ejemplo, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina también, que es uno de los grandes causantes de estos derrames pleurales. Vamos, siguiente. Siguiente. Ya, dentro del diagnóstico, lo más esencial podemos resumirlo en el cuadro que está acá, y ya les voy a poner unas imágenes en el cuadro que está a la derecha, que es así un algoritmo diagnóstico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que toda neumonía, como ya les explicaba, debe considerarse como un derrame pleural paraneumónico. Se puede pedir una radiografía, una tomografía, una ecografía y también una toracocentesis, que ya hemos explicado para que se manda a estudiar en Ya, cada... siguiente, vamos. Ya, entonces, por ejemplo, en la primera figura, la flecha A es aire como tal, la flecha B es líquido. Entonces, esto más que todo aquí es un hidroneumotórax grande, está engrosada un poco la pleura y tiene una apariencia de empiema. Entonces, el aire aquí era de un caso clínico, el aire decía que era más que todo causado por el mismo médico al momento de haber realizado un drenaje como tal. Ya, listo, sigamos. Ya, No, la anterior. Escucha. la siguiente. No. A ver. Pregunta de examen, Delgado Andrés. ¿Cuándo yo utilizo la ecografía en un derrame pleural? Cuando no estamos seguros en la radiografía o cuando necesitamos detectar pequeñas cantidades. Bien, ajá, eso está bien. O cuando yo sospecho que tiene fibrina. Entonces el compañero ahí presentó una serie de tomografías. Está bien, la primera tomografía tiene un aire y tiene líquido, un neumotórax chiquito. La otra tomografía no me queda claro que sea líquido, ojo, no me queda claro. La otra tomografía es líquido, pero sí ven que en las tomografías tiene una pared gruesa, la de abajo, Ronnie, no sé qué te proyectando. La tomografía de abajo, ahí tiene una paquipleura. Ahí yo tengo que hacer una ecografía. Y si ven esta ecografía de al lado, uno ve los septos. Perdón, septos no, uno ve fibrina, septos engrosados entre la pleura y la pleura. El líquido que tiene extrafluido está como engrosado, se va tabicando. Para eso me sirve el eco. Listo, siguiente. Bueno, entonces dentro de las primeras figuras, bueno, esta también es aquí tenemos las radiografías, las dos primeras del mismo paciente, una condensación, vemos una condensación en el emitor derecho en forma de D, entonces hacia la pared torácica. Entonces a este paciente se le detectó un empiema como tal, un empiema torácico. Ya, pero sí ven que ese líquido no es libre. A ver, déjame explicar. No. Este líquido no es como la radiografía anterior, en que el líquido cae por gravedad y se ubica en la base o en el espacio costofrénico. Este líquido está tabicado, uno muy bien se puede confundir con neumonía. En la lateral yo no digo, uy, tan pegado a la pared, está bien, me puedo confundir con cáncer, para eso es la ecografía. Pero ese líquido está tabicado, por eso no cae, se quedó en un espacio, como el líquido del niño que está acá. Al lado, ¿sí ven? Tiene que caer, pero no cae, se queda pegado a la pleura, y peor la radiografía que está abajo. Sí, ven que hace como bolsa, o sea, la pleura se llena de líquido y hace como bolsas. Y en la tomografía vemos clarito una paquipleura. Eso de ahí uno los puso y no sale nada, porque tienen fibrinas, se están como coleccionando. Eso es empiema pleural. Entonces tengo que estar siempre atenta porque eso es derrame pleural, ¿no verdad? De tipo empiematoso, puede ser. Siguiente. Ok. Ya, entonces esos son los criterios que, para no andar mucho, son los criterios que ya se estaban nombrando anteriormente. Entonces, criterios para efectuar un procedimiento más invasor que la toracocentesis.
porque sabemos que en los empiemas no saldría nada como tal. Entonces tenemos el líquido pleural loculado, líquido pleural con pH menor a 7.20, que ya se estaba nombrando, presencia de pus en el espacio pleural, importante, tinción de Gram o cultivo de líquido pleural positivo que nos indica que hay una infección bacteriana como tal, y la glucosa de líquido pleural menor a 3.3 milimoles sobre litro. Entonces, son Ya, pero yo le criterios. pregunto al resto, está bien, uno yo digo, eso tiene un empiema, se consolida ahí, pero yo siempre tengo que tener presente, porque el compañero dijo que había tres fases, ¿no? ¿Verdad? La seca, exudativa, fibrino-purulenta y la organizativa. En la organizativa es que yo no puedo hacer nada, tengo que operar a mi paciente. Pero en las otras puede ser que me saque un líquido claro, pero yo tengo que pedir siempre pH. Si tengo el pH en 7.0, ¿qué puedo decir, Ángeles Jaro, que tiene mi paciente? Era el trasudado. Okay. Deje de compartir un ratito que no los veo. No. Crean los chicos que yo también tengo sueño, estoy cansada, me duele la cabeza. Me quiero acostar un poco, recostar, pero no puedo porque estoy aquí al frente de ustedes. Entonces, es difícil. Entonces, hablo y les digo la cosa más importante. No. ¿Quién me dice? Si tengo un pH de 7.0... Era empiema, doctora, me equivoqué. Es un empiema. Y yo tengo que saber que es empiema, ¿por qué? ¿Quién me dice? Debe drenar el tratamiento para que... ¿Cuál es el tratamiento, Carla Montes? Drenar el empiema. Drenaje. Esa es la respuesta. Miren que les doy la respuesta ya del examen. ¿Por qué? Yo tengo que saber si tiene 7.2, si tiene bacterias, si tiene pus, porque automáticamente, aparte de ponerme a pensar, tengo que colocar un tubo y drenarlo. Porque si no lo dreno, ese paciente se organiza y se hace una paquipleuro, y se hace una paquipleuro, se hace como una suela del zapato. Y entonces ahí sí no voy a poder hacer nada y lo único que tengo que hacer es operar a un paciente. Operar a un paciente significa meterlo a quirófano, darle anestesia, el riesgo de que se pueda morir, y es lo que siempre tengo que evitar. Entonces, paciente con líquido pleural, la doctora me dijo que lo puse. Y pregunta de examen, Miguel Vergara, ¿ese líquido lo boto o lo mando a estudiar? Te manda a estudiar. Ya, mándalo a estudiar, pero la gente lo bota. Ángel Jaro, ¿qué dijo ahorita? Que todo líquido que se punta tenemos que mandarlo a estudiar. Estudiar, y ya dije cómo tienen que mandarlo a estudiar siempre, del lugar donde estén, digan lo que digan, quien diga. Entonces de ahí, si yo veo las cosas, ya el compañero puso que es empiema, automáticamente hay que drenarlo para que no se me organice. Entonces, para que no se me organice y para que yo no tenga que operarlo y el líquido tenga esperanza de que salga. Listo, sigamos, Ronnie. Le doy 2 minutos para que termine paraneumónico. Vamos. Y así, siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, ya son... Ya en la clínica me salté porque ya, bueno, ya la hemos visto como tal. Entonces, hemos visto tanto de eso, sí. tos, dolor, fiebre, ya eso ni pregunto. El tratamiento es sencillo, es lo que ya hemos visto en neumonía. Se trata la neumonía como tal, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente. Entonces, ya para no andar mucho en eso, entonces dependiendo de como dice ahí, las peculiaridades microbiológicas, geográficas, locales, etc. Entonces, lo que ya hemos visto en neumonía. Entonces, y algo importante que hay que nombrar, que aparte del tratamiento de la neumonía como tal, se puede realizar lo que es el drenaje torácico, que ya vimos, para lo del empiema. También podemos, la toracocentesis evacuadora, también en ciertos aspectos. Y cuando tenemos un empiema, cuando tenemos cuando se forman estos septos como tal, septos exactamente, ya podemos dar fibrinolíticos, que son... aquí están los 3 que están en la CEPAR, que son la streptokinasa, la urosinasa y la altelplasa. Creo que los dos del inicio son los más utilizados. Y ya, entonces, y eso, y el tratamiento, en todo caso, si ya evoluciona mucho más este empiema como tal, pues ya sería el tratamiento quirúrgico, que es la descorticación como tal. Listo, siguiente. Siguiente. Ya, ok, lo que tengo que hacer...
Podemos usar eso, antifibrinolítico, es medio cuestionado, pero se puede usar para evitar que se consolide. Cuando está consolidado, cirugía. Porque cuando está eso ahí empaquetado con pus, el antibiótico no entra. Entonces tengo que realmente debridar, limpiar, lavar y decorticar. Listo, otra cosa importante, derrame pleural tuberculoso. Le doy 5 minutos a la persona que va a presentar. Ya, yo mismo. Bueno, entonces este es más común en jóvenes. Tenemos que, me salto la clínica también, que ya la hemos visto como tal. Vamos directo al diagnóstico, que las cosas principales, como vemos en la imagen de la derecha, primero es la sospecha clínica, ya sabemos la clínica, y radiológica de tuberculosis como tal, y de un derrame causado por la tuberculosis. Y algo importante, la toracocentesis, que ya se explicó, que esta semana estudia cultivo en líquido pleural, cultivo para bacterias, fórmula diferencial, GenSper, baciloscopía, helada, entonces diferentes tipos de Ahí nos estudios. quedamos, en nada, escuchen. Tuberculosis, yo decía, a todo paciente le pido todo lo que ya les dije. Linfocitosis, hoy puede ser tuberculosis. Hombre joven, puede ser tuberculosis. Exudado, puede ser tuberculosis. Glucosa baja, puede ser tuberculosis. Generalmente la baciloscopía me va a venir negativa, pero igual puede ser tuberculosis, porque la pleura lo que hace es inflamarse. Cuando tengo yo, que por eso se le llama tuberculosis primaria a veces la pleura, porque entra el bacilo y pum, se aloja en el espacio subpleural. La pleura exuda. Le hago la baciloscopía y está negativa. Le hago el GenSper, es más sensible, puede salir positivo. Pero la cultivo positivo, pero la baciloscopía siempre está negativa. Hasta el cultivo puede estar negativo. Entonces ahí le hago el ADA del corte 35, para nosotros el corte sería 45-50, un ADA alto con linfocitosis, con hombre joven, con exudado. Así el examen de Bar me salga negativo, puedo decir es tuberculosis pleural. Me marca un poco el ADA. Ya quedamos, ahí medio dice. El ADA por arriba de 45-50. Estamos. Me alcanza ahí para decir tuberculosis pleural. Otra cosa distinta es que yo tenga una cavidad. Si ven, no tengo el bacilo, lo tengo una cavidad y la cavidad se rompe a la pleura. Como la cavidad se rompe a la pleura, ¿dónde creen, Carla Montes, que van los bacilos? Si la cavidad se rompe a la pleura. Si la cavidad se rompe... A ver. Carlita, no entiendo. O sea... Dígame. O sea, sí... Sería, o sea, si la cavidad se rompe a la pleura, iría a la pleura, o sea... A la pleura. ¿Quién va a la pleura? Los bacilos. Los bacilos. Entonces, en el examen del Ciel-Nielsen, ¿cómo va a estar esa baciloscopía en líquido pleural que yo digo siempre suelen estar negativas? Ahí ya estaría positiva. Positiva. Eso ya se llama empiema pleural tuberculoso. Desastre. Entonces, pregunta de examen, una cosa es empiema pleural tuberculoso, otra cosa es el derrame pleural convencional que siempre tengo. El derrame pleural convencional que siempre tengo no me da molestia, líquido claro, exudado, baciloscopía negativa, le doy tratamiento, duración 6 meses. Otra cosa es cuando la cavidad botó sus bacilos a la pleura, desastre, hay calcium, hay pus, hay baciloscopía positiva, desastre, porque a veces los antifímicos no suelen llegar ahí. El paciente se hace un empiema, se consolida, le pongo un tubo, no puedo sacar el tubo porque los antifímicos duran mucho en hacer efecto. Entonces, tener siempre presente, cuando es empiema pleural tuberculoso, ya dijimos, cuando veo una bacteria, veo el bacilo, es empiema pleural. Cuando veo pus, hay calcium, es empiema pleural. Ojo, o cuando es el derrame pleural convencional. Siga, Ronnie. 2 minutos. Ya, entonces, ya para no andar en eso de ahí, en el anátomo patológico vamos a encontrar lo del granuloma gaseoso, entonces que ya sale en la cavidad pleural. Exactamente. Cuando tengo dudas, y yo digo, uy, no tiene familiar con tuberculosis, me sale un ADA alto, pero él era fumador. Si ven un ratito, puedo poner, yo pregunta, paciente fumador,
con ADA alto, ¿qué debo de hacer? Y 70 años. Tengo que hacer una biopsia porque yo no estoy segura que sea TB. Porque la vaciloscopía siempre va a salir negativa. Ahí tengo que hacer una biopsia. ¿Qué me tiene que venir en la biopsia, Ronnie, para yo decir tuberculosis? Granuloma gaseoso. Listo, siguiente, vamos, terminado. Pregunta de examen. Líquido pleural en tuberculosis pleural, ¿cómo está? ¿Cómo se comporta el ADA? ¿Qué es el ADA? Etcétera. Siguiente, vamos. Y bueno, eso, y el tratamiento como tal. El del- mismo es el mismo. tratamiento que Sí. ya vimos. Siguiente. Eso es todo. Vamos, ¿quién habla de esto? Yo, doctora, Miguel Vergara, buenas tardes. 2 minutos, diga, vamos. Ok. El derrame pleural maligno, se supone que entre el 15 y 35% de todos los derrames pleurales son malignos. Es una de las principales causas de exudado pleural. La mayoría son causadas por metástasis pleurales, es decir, tumores de pulmón y mama. Eso pregunto, escúcheme, pregunto si yo veo un líquido pleural maligno, ¿no verdad? A veces el tumor primario puede ser de la pleura, ese se llama mesotelioma, tumor primario de la pleura. Horrible, porque al paciente le duele y grita una cosa que no tienen idea del dolor. Si ustedes un día ven a alguien que grita, llora el dolor por un derrame pleural, puede ser mesotelioma. El resto de los tumores viajan de otro lado. Generalmente adenocarcinoma, pregunta de examen, ¿de dónde viajan los tumores que van a la pleura? Uno, pulmón, otro mama, faltan otros. Estudiense 5. Pulmón, mama, etcétera, etcétera, etcétera. Digo para que ustedes lo lean. ¿La verdad? El primario es mesotelioma, fatal, ese es terrible. Los otros vienen viajando tumores de otro lado, generalmente adenocarcinomas que están en otro lado del organismo. Siga. Ok. Se considera que si los pacientes han estado expuestos a asbestos, el mesotelioma se considera como una de las primeras causas de derrame pleural maligno. Pero también hay que considerar otras causas como linfoma o tumores de ovario. Además de esto, si una mujer tiene un tumor mamario, ya sea ipsilateral o contralateral al derrame pleural, este derrame pleural se va a considerar maligno como primera posibilidad. Bien, el cáncer de mama es lo que más derrame pleural da, el cáncer de pulmón también. Sí. El principal mecanismo de producción de derrame pleural es el aumento de la permeabilidad vascular. Este va a estar asociado a, digamos, que viene un tumor y va a obstruir el drenaje linfático, entonces la pleura va a comenzar a llenarse. Bueno, también otras causas puede ser que el tumor, o la lesión, pueda producir un daño a nivel de los vasos sanguíneos y pueda producirse un hemotórax relacionado a una tumoración. Listo, siguiente, vamos. Siga, por favor. 1 minuto más y le corto. Ya, clínica y radiología, bueno, eso ya sabemos, siga. Ok. Diagnóstico, ¿cómo lo diagnostico? Bueno, primero está el análisis del líquido pleural. Hay que realizarle una toracocentesis al paciente, en primer lugar. Si hay aspecto hemorrágico, esto va a reforzar la sospecha de malignidad. Normalmente el 95%. Generalmente la mayoría del derrame pleural hemorrágico pueden ser malignos, claro, puede ser tromboembolio o traumatismo. Pero si yo saco sangre del líquido pleural, pienso en neoplasia. Listo, ¿qué más? Ok. 95% son exudados, como ya había dicho. Y en el 80% de los pacientes que tienen derrame pleural maligno son de predominio linfocitario. El ADA está a menos de 35 unidades por litro. Creo que para tuberculosis es más de 65 unidades por litro. Si No. Para tuberculosis sería más de 35, pero en los países donde hay alta prevalencia uno lo sube. Así que para TB sería mayor de 45, 50 el ADA. ¿Qué más? Ok. La glucosa menos de 65 y el pH de 7.3 indica que la enfermedad ya se encuentra avanzada, según el CEPAR. También se puede utilizar la biopsia, que es la biopsia pleural con aguja. Esta está indicada en sospecha de tuberculosis o neoplasia, cuando no se sabe qué es lo que tiene. Esto es un procedimiento ambulatorio y se puede utilizar ecografía o tomografía computarizada para aumentar la sensibilidad, para dirigir la biopsia al sitio donde se encuentra, donde nosotros creemos que se encuentra la lesión. Listo, siguiente, ya terminamos. Diagnóstico, ya, listo.
Un ratito, dejen ahí un ratito. ¿Cuánto le falta? Dejen ver la 8. otra. Ya. Tratamiento. Uy, no, eso ya no. Ya. Dejen compartir un ratito. A ver, derrame pleural. El compañero dijo, ¿no? Linfocitos altos, yo digo 70 años. Ojo, escúchenme. 70 años. Familiar con tuberculosis, fumador y tiene derrame pleural. ¿Qué tengo que hacer de inicio? Juan Pablo Yucta, siempre no me diga que toracocentesis. Y le mando a estudiar todo lo que he dicho que tengo que pedirle. Si ese paciente me sale, escúchenme a mí, linfocitosis, la TB y los malignos dan linfocitosis, ok. Glucosa baja, la TB y los malignos dan glucosa baja. Proteínas altas, la TB y esto da proteínas altas. A veces la LDH en los malignos está muy aumentada. Nos dijimos, uy, qué cosa, no puede ser. Y como el adenosindeaminasa sale en los linfocitos, a veces en los linfomas está alto. Entonces, yo digo, uy, ¿qué será? ¿Una TB o un linfoma si tengo ADA alto? Porque la vaciloscopía siempre va a estar negativa. En estos pacientes que son muy adultos, que son fumadores, que yo tengo duda, tengo que hacer una biopsia. El compañero dijo una biopsia percutánea. Si dice granuloma gaseoso, TB, si me dice células cancerosas, y yo decía, siempre tengo que pedir examen citológico en busca de células neoplásicas, siempre. Claro, uno gasta un poco más, pero hay que pedirlo. Porque ahí puede ser que me salga positivo y ya sé que no es TB. Entonces, y si hasta ahí yo sigo con la duda, uy, este paciente o tiene mucho dolor, y créanme, el mesotelioma duele, gritan los pacientes con dolor, que no gritan en el resto de derrames. Uno hay que hacerle una biopsia por videotracoscopía, porque hay que morder y estar seguros de que no sea un cáncer. El compañero vio pleurodesis. A veces tengo que sellar la pleura porque los cánceres secretan mucho líquido. Entonces no lo puedo estar drenando todo el tiempo. Entonces pleurodesis, meto talco o bleomicina para que las pleuras no se despeguen. Está bien. Entonces estudiense derrame pleural, estudiense derrame pleural neoplásico y paraneumónico con sus 3 fases. ¿No verdad? Las causas de derrame pleural, como lo estudio, historia clínica, radiografía de tórax, ecografía si puedo, tomografía de tórax, ¿no verdad? Y siempre el siguiente paso será punzarlo, más allá que le puedo pedir un hemograma, biometría hemática, siempre, pero tengo que punzarlo para mandar a estudiar. Si es mujer, ojo, pensar que hay síndrome de May, las cosas de ovario dan mucho derrame pleural y pueden dar un líquido pleural igualito a la tuberculosis, pero ojo, tener cuidado. Lo más claro cuando el paciente dice, doctora, sí, tengo 35 años, tengo un hermano con tuberculosis pleural y yo estoy con fiebre. Igual tengo que punzarlo y tengo que pedir lo que ya les dije. Pero ahí estoy medio autorizada a dar tratamiento, salvo que yo les ponga una pregunta y tengo ADA de 20. Pregunta, si tengo ADA de 20, Adriana Prieto, ¿qué tengo que hacer con esa pleura? Lady Estrada, ¿qué tengo que hacer rápido? Una biopsia. Una biopsia, es que eso quiero. Esto tengo, no concluyo que puede ser TB, tengo que biopsiarlo, como sea. Porque puede ser otra cosa y me puedo comer un cáncer. Listo, escúchame chicos. Chuzo, voy a ponerle unas diapos de cáncer de pulmón, pero una de las cosas